Prólogo, parte 1. Después de llevar un largo rato caminando por entre las colinas y pequeñas elevaciones, Nadine se dispuso a descansar sobre un tronco caído mientras observaba las pocas ovejas que le encargaron. Del grupo que alguna vez se acercó a los 50 animales, ahora solo quedaban 14. Esta reducción le hacía las cosas mucho más fáciles a él, sí, pero también resultaba en que el señor Iriandor no tuviera mucha paciencia estos días, aunque, para ser justos, muy pocos la estaban pasando bien últimamente. El pueblo se había encontrado desde hace algunos meses en el camino de una guerra entre dos reinos que nadie por estos lados conocía. Lo único que Nadine había podido descifrar era que uno de los dos bandos traía un estandarte con un martillo y una cabra, y los otros iban vestidos con colores azules y morados. Por entre la gente del pueblo solo se les llamaba los unos o los otros, intercambiablemente. La esperanza por un final veloz del conflicto se convirtió en un sentimiento muy popular. Poder retomar su anterior ritmo de vida, paciente y rezagado. Nadine comenzó a contar mentalmente a las ovejas. Primero buscó a la más joven. Piren... Allí está, junto a Jerité y Larán. 1, 2 y 3. Al finalizar la guerra, tal vez haya tiempo de que éstas crezcan y pueda aumentar el rebaño, pensó mientras seguía buscando. 4 y 5, Telín y Yacue estaban a unos metros caminando. Ellas siempre van juntas, son buenas amigas. Nadine dejó que sus pensamientos lo distrajeran unos momentos. La amistad. Con esa palabra siempre venía el impulso de sentir los dados que llevaba en el bolsillo. Uno era más grande que el otro, hechos en piedra muy regular. Otra persona que los viera diría que poco o nada servirían para jugar. Los números estaban torpemente incrustados a cada lado. Eran los dados de juego de su primo, su mejor amigo. Seguía contando entre sus recuerdos. 6, 7, 8, 9. Dorian, Decil, Umpir, Fralios. Recuerdo cuando él me leía esa historia, de los grandes héroes de alguna vez en nuestro mundo. Los portadores. Tenían objetos de aparente inmenso poder, con un potencial que rivalizaba al de los dioses. De ahí salieron todos los nombres que le había puesto a las ovejas. Mientras que con su mirada estaba buscando a la número 10, Ixémene, unos destellos en el horizonte captaron su atención. ¿Era una tormenta? El cielo se veía demasiado despejado para eso, y las luces no parecían moverse como habitualmente se mueven los rayos, hasta parecían danzar. Formaban estelas en parábolas que iban y venían, pasando de un morado profundo a un sutil violeta. Los violáceos generaban tramas en el horizonte, patrones que dibujaron en la mente de Nadine. Trazos que comenzaron a parecerse a rostros, personas corriendo por una pradera, olas del mar que jamás pudo ver. Los morados formaron figuras de espadas en llamas. Le mostraron por unos cuantos fragmentos de momento a su tío lijando madera para un laúd. Los violetas eran ríos bajando de las montañas, la lana de sus 14 ovejas. La tormenta, si era una tormenta, se acercaba con mucho sosiego, y ahora le parecía a Nadine que estaba hecha de esmeraldas y rojo sangre. Las líneas curvas convertidas en fractales de copo de nieve, aumentando y desapareciendo tanto como su geometría les daba posibilidad. Los dibujos eran de arquitecturas enormes, universos enteros, runas que aparecían en los libros infantiles que hablaban sobre una gran era pasada, el Natura. Los verdes caían en cascadas de polvo y brillo, el rojo manchaba sus ojos y no lo dejaba respirar tan bien. Las sombras se creaban y desaparecían con la caída de los campeones, los portadores. Se iba acercando. Por un momento sintió sus dados moverse en su bolsillo. Los sacó y se sorprendió de estar viendo dos cápsulas geométricas que contenían fragmentos de la tormenta. Las olas magentas se chocaban con riscos hechos con fractales carmesí. Un parpadeo y volvieron a aparecer los viejos dados de roca que también conocía. ¿Qué acaba de pasar? Por puro hábito comenzó a frotar el número 5 en uno de ellos con su pulgar. Al subir la mirada, la tormenta no estaba. El horizonte estaba tan despejado como siempre en estos tiempos de guerra, con un habitual tinte gris.
Nadine sintió como su mirada comenzaba a irritarle, lágrimas en sus ojos. Sintió la sequedad en su boca por haberla tenido abierta por mucho tiempo. ¿Qué fue eso? Con unos parpadeos miró a su alrededor. Era la misma pradera, con las mismas ovejas y su mismo cuerpo. ¿Será que me quedé dormido despierto? Su tía siempre le dijo que eso pasaría si no se enfocaba. Debía volver a contar. ¿Qué número iba? Firen, Jerité, Larán, Telin, Yacue, Torián, Décil, Umpir, Pralios, Ixémene, Gilemó. Ah, sí, número 11. Parte 2. Ya van siendo las 7 de la noche y nada que se aparece. Tranquila, Sish, tú sabes cómo es. Probablemente se quedó tirando piedras o hablando con el viejo. Ya debe estar llegando. No, no me gusta. Siento que algo puede llegarle a pasar con alguno de esos soldados. Nadine nunca se va muy lejos de aquí. Seguro ya vuelve. En la cocina estaban discutiendo los tíos de Nadine. Sisha, una mujer alta con facciones delicadas y alargadas, que llevaba su pelo oscuro recogido en un arreglo de engañosa complejidad, y un hombre de complexión esbelta, un poco más bajo, con cejas frondosas y una mirada marcada por muchos años de muchas sonrisas. La casa en la que estaban era de un tamaño muy modesto para 3 personas. Una gran parte de la construcción en sí estaba dedicada a la labor de los tíos, dejando la sección de hogar como un espacio muy reducido. Los olores invadían cada rincón y cada pertenencia. Por eso de vez en cuando Nadine encontraba una camisa que olía al guiso de la semana pasada, o su tío se quejaba de que sus sombreros todos olían a pimentón. En fin, poco era el espacio y poca era la comodidad. La parte de la casa taller que era dedicada a la lutería, el oficio de sus tíos, constaba de máquinas que funcionaban a medio andar, herramientas propias del trabajo con madera, unas 2 docenas de instrumentos y al menos el doble de proyectos sin terminar. La mayoría de las cosas que hacían las creaban más por gusto y hábito que por demanda. De la poca gente del pueblo, uno que otro estaría realmente interesado en la música, por lo que en general los consideraba más carpinteros que luthiers, y se mantenían de arreglar sillas y mesas. Leist preparaba la comida para esa noche, mientras que Sisha estaba observando nerviosamente por las ventanas. Nadine debería estar volviendo, pero nada que lo veo. Ya tan tarde, y eso que de repente el cielo se oscureció, él no se fue abrigado ni... Es un adolescente. ¿Qué más esperas de él? Aparte de tenerlo trabajando. Va a llegar tarde, así son. Pero no me gusta. Hoy hay algo distinto, Leist. Siento el clima distinto. ¿Sabías que más temprano el viejo Iriandor me contó que Nartú estaba comportándose de forma extraña? Mi amor, ese señor puede ser muy amable y todo, dándole trabajo a Nadine, pero todos saben que sus predicciones de lo que Nartú esté o no haciendo nunca funcionan. Intentar adivinar cómo se mueven los engranajes de la vida es como intentar adivinar el recorrido de una hoja en una tormenta. Pero hay personas que sí pueden leer. En la capital hay quienes saben cómo leer las señales, pero aquí estamos en nuestro pequeño pueblo, preparando una pequeña comida para nuestra familia. Haríamos mejor en enfocarnos en lo que tenemos adelante. Eso es lo que hago, enfocándome en dónde está nuestro sobrino. Mira, si te tranquiliza puedo ir a buscarlo, aunque te podría apostar que me lo voy a encontrar a mitad de camino. De hecho, creo que ya lo estoy viendo. Leist paró de hablar al escuchar un fuerte sonido que vino de la puerta principal, acompañado de la luz de aviso. Esto era inusual. Nadie en el pueblo tendría tanta prisa o era tan mal educado como para tocar la puerta de alguien más. Se sobreentendía una regla de esperar a que la persona abriera. Después de todo, para eso era la luz de aviso, un sistema de advertencia que encendía una fuerte luz amarilla en cada habitación de una casa. Sisha miró con confusión y preocupación a su marido, mientras él se disponía a abrir la puerta. En el camino, una segunda tanda de golpes sonó, un poco más fuertes que la anterior. Leist vio cómo la puerta se movía ligeramente con cada impacto. Al abrir la puerta se encontró con individuos vestidos de metal y cuero, 2 soldados, y una tercera figura más baja, mucho menos musculosa y vestida con diversas telas de colores tierra. En su mano tenía una esfera de un azul brillante que se movía lentamente. Ella debía estar girándola con los dedos. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles?, les preguntó Leist.
Uno de los dos soldados, un hombre de cara rectangular y ojos pequeños, dijo: «Estamos buscando a un chico de 12 años. Nos dijeron que él vive aquí». Sisha, saliendo por la puerta que llevaba a la cocina, les preguntó: «¿Por qué lo están buscando?». La tercera figura, una mujer joven con pelo entre el blanco y el azul y ojos de un ámbar oscuro, como la madera iluminada por la luz de una vela, se acercó para hablarles. En su abrigo tenía una insignia a la altura del pecho con una forma circular y 3 líneas que la atravesaban ligeramente en distintas direcciones. Pero lo más curioso era el objeto en su mano. Viéndolo a una distancia más cercana, se veía como algo sin una forma sólida, como si tuviera en su mano un pequeño huracán azul, contenido en una esfera. Y aparte de eso, estaba flotando, a milímetros de las puntas de sus dedos, que aún así se movían con delicadeza afectando a la superficie del objeto. «Señora Sishatork, mi nombre es Raivana Silua. Venimos en representación de la congregación Kiesturum y tenemos razones para creer que su sobrino puede estar en peligro». «¿Cómo es que usted sabe mi nombre? ¿Y cuáles son sus razones para creer que Nadine está en peligro?». «No se las podemos decir en este momento, pero sí es de vital importancia que nos diga dónde está». «No sabemos, entonces será mejor que vuelvan en otro momento. Que tengan buena noche». Mediante Leist comenzó a cerrar la puerta con un poco de apuro, el otro soldado se abalanzó hacia ellos, impidiendo que se cerrara y empujándolo al suelo. Con un golpe seco, un quejido de dolor y un grito de Sisha, los extraños entraron a la casa de los tíos de Nadine. Raivana dijo: «Lamento tener que haber recurrido a esto. Realmente no hubiera pasado si hubiéramos podido hablar con calma, pero sí es verdad la situación de su sobrino y la sensibilidad del tiempo. Espero no les moleste si reviso un poco para ver qué encuentro». «¡Animales! ¡Salgan de nuestra...!». Antes que Sisha pudiera terminar sus palabras de ira, sintió una punzada helada e inmovilizante al fondo de su paladar. Frío, frío como pocas veces había podido sentir, y el estatismo de músculos acalambrados, que al mismo tiempo gritaban por querer moverse y querer estar quietos. Y dolor, un dolor punzante y eléctrico que sentía por caminos específicos en su cuerpo. Líneas claras en su mente, por las cuales recorría un caudal de rayos y alfileres. En un instante, la esfera que Raivana tenía en su mano había cobrado vida y se había desenvuelto en un largo hilo azul, de una figura como el cabello. Por el rabillo del ojo, Sisha veía como el hilo entraba serpenteando a la cabeza de Leist, entrando por la nuca y progresivamente saliendo e introduciéndose por distintos lugares: los ojos, la frente, la boca, las orejas, como si fuera a coserle toda la cara. Otra iba directamente hacia ella, entrando por su boca y haciendo contacto en su garganta. Ella sentía como el hilo le atravesaba su columna y subía a su cabeza. Sintió como volvía a salir y a entrar, con punzadas violentas y exactas. A través de su propio dolor, podía reconocer su mismo grito ahogado en la garganta de su esposo. Lentamente y con especial cuidado, el hilo agujado seguía su camino de coserlos. Lejanamente, al lado de su oído, Sisha escuchaba una voz dirigiéndola, pidiéndole algo. Sus pensamientos iban siendo alejados de su corporalidad, de sus sentidos, y de una manera entumecida eran transportados a algo más, a un lugar. Con cada segundo que pasaba, sentía como su cuerpo se iba enfriando y durmiendo. «Tranquila, Sishatork, no vas a morir. Solo estoy viendo si tienen la información que necesito. Espero que entiendas que esto es algo que debo hacer por su bien». Perdiendo más y más energía, la visión de Sisha comenzó a oscurecerse, hasta que perdió completamente la conciencia. Lo último que vio en su mente fue la casa del viejo Iriandor. Ah, no era tan difícil, ¿verdad? Parte 3. Ahora sí parecía que iba a haber una tormenta, y Nadine sabía del regaño que lo esperaba en su casa, junto con la mirada desaprobatoria de su tía. Pero justo la oveja 14 había decidido irse en una aventura y perderse por entre las montañas. «Beryl, ¿para dónde te fuiste?». Había tenido tiempo de dejar el resto del rebaño en la casa del señor Iriandor, pero no podía volver sin la última. Eso le había quedado muy claro. Ya casi no lograba ver adelante suyo por la oscuridad de la noche, y el viento comenzaba a crecer y crecer. ¿A dónde se había ido ese animal?
Lo único que le ayudaba a seguir avanzando era su memoria de la montaña que estaba subiendo, una a la que siempre solían venir con su primo para subir hasta uno de los puntos llanos de la ladera. Mentalmente iba siguiendo la imagen de Céliro. Un salto pequeño, 3 pasos hacia la derecha, tener cuidado con la inclinación de la roca, sentir si algo se pudiese deslizar. A lo lejos escuchaba el balido de Beryl. Ya en cualquier momento la iba a alcanzar. Caminando y caminando pasaron unos 10 minutos, y ya el llamado del animal era mucho más cercano, pero Nadine estaba llegando a los límites de su memoria del camino. Si la oveja llegaba a estar más allá del punto plano, no sabría qué podía hacer. El viento cada vez se sentía más fuerte e intenso, pero no era una intensidad que lo hiciera tambalear, era más la intensidad de que parecía no parar. Solo una ráfaga constante que le traía un olor a... El viento olía al taller de madera de su tío, y a veces le parecía escuchar algo como el golpe del metal contra metal, un sonido hecho muy común en sus tiempos de guerra. Un par de saltos más y llegaría. Ya podía ver a su oveja, colocada contra el muro de la montaña, claramente alterada. Nadine aceleró para llegar a su lado sin considerar el por qué la podía ver, o la presencia de luz en esta parte sin que hubiera una lámpara o fuego. Lo que sí notó inmediatamente fue la ausencia de viento al llegar al plano. Después de casi 30 minutos con el murmullo de la ventisca, era muy raro la calma y quietud de la nada. ¿Si fueron 30 minutos? Ya no tenía forma de decidir cuánto tiempo había pasado desde que volvió de la casa del anciano. Nadine se arrodilló junto a la oveja para empezar a calmarla cuando notó otra cosa. La luz tenía una cualidad acuosa o iridiscente en su transitar. Todo no se veía igual, algunas cosas se ocultaban o perdían foco. Se sentía debajo de una manta casi completamente transparente, pero no lo suficiente para no notarla. Todos sus sentidos eran engullidos por el espacio. Se sentía como en un sueño. Aún así, iba a empezar determinado su camino de vuelta, pero justo cuando intentó salir hacia el viento y a las preocupaciones, vio las luces. Estelas danzantes, los destellos de la tormenta no tormenta de más temprano. Sus dados comenzaron a vibrar violentamente. Algo afuera estaba intentando entrar, afuera del espacio plano. ¿O era solo sensación del querer sentir algo de afuera? Las luces lo cegaban, la falta de aire lo asfixiaba, y él solo veía todo como algo que no podía ser real. No lo era, eso lo decidió ahí mismo. No es real, debí dormirme más temprano con las ovejas, es más, el día todavía no debe haber comenzado. Vio hacia el cielo, y entre las nubes reconoció tantos fractales, tantos rostros, tantas líneas de geometría hechas en madera y notas musicales. Todo bajando hacia él en un relámpago a la velocidad de la miel cayéndose por el borde de la mesa. Alguien afuera le gritó: «¡Saca el objeto!». Sus dados eran lo único que se mantenía caliente en la cercanía. No, no caliente, estaban empezando a quemar, a hervir. No eran agua y lo sentía perdiendo su forma, queriendo escapar de sus manos. Pero eran los dados de su primo, no los quería perder. Ellos luchaban y él los acercaba más a su cuerpo. Beryl, la oveja, balaba. Nadine, el niño, perdía su equilibrio y caía al piso al mismo tiempo que las luces lo intentaban levantar. La voz externa gritaba que no dejara ir los dados. Las luces, violetas y rojizas, rugían con destello encapsulando la mano de Nadine. La voz, interna, le decía a Nadine que en cualquier momento se despertaría. El dolor, inevitable como siempre, llegó. El rugido de la luz desaparece. La vibración de calor infernal se detiene. El murmullo del viento y la lluvia vuelve. La oveja se va. Las voces de afuera entran. Los dados no están. Y la voz interna sale, como un grito en agonía. Y Nadine llora. Él no quería perder sus dados. 26 del sexto mes, cuarta rotación. Señora Sisha Torque y señor Leistener. En el presente día, cerca de la 21ª hora, la congregación Quiesturum tomó custodia de Nadine Enertorque, después de haberlo encontrado en las montañas aledañas del pueblo de Taevali. Él estaba inconsciente después de un contacto con una energía no identificada. Desde ese momento y hasta el futuro previsible, él estará bajo nuestro cuidado. Entendemos la posible angustia que esto les cause,
pero les aseguramos no habrá razón para preocuparse. Nos mantendremos en contacto y prometemos la seguridad de su sobrino. Pairtir Sabar, director de la congregación Kiesturum, portador de orden y creación primordial.